Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Muchos video. automovilistas se han enfrentado al hecho de que en el coche apareció altas revoluciones del motor al ralentí. Pero, no todos los automovilistas saben por qué razón esto sucede, y más aún, cómo resolver el problema sin ir a un servicio de coche. El artículo ayudará a resolver la cuestión con más detalle, así como para encontrar la manera de resolver el problema. Altas revoluciones del motor al ralentí, causas. Como usted sabe, las altas revoluciones en el arranque del motor, esto es normal, porque el motor está en el modo de calentamiento. Pero, ¿qué hacer si no bajan, incluso cuando el motor ya está calentado? Cuando el motor se calienta, el alto régimen de ralentí no es normal, y usted debe comenzar a buscar la causa de este efecto. En primer lugar, cabe señalar que las consecuencias de un trabajo tan intenso del motor pueden ser muy diversas. Por lo tanto, lo que puede suceder con el motor, la temperatura se eleva, lo que lleva a un sobrecalentamiento. Esto tirará de la desviación de la culata. Además, las altas revoluciones dará lugar al hecho de que habrá una gran cantidad de desgaste de las piezas dentro de la propia unidad de potencia. Esto puede reducir significativamente la vida útil del motor. Entonces, ¿cuáles son las razones de la aparición de altas revoluciones del motor de combustión interna en el motor en modo de ralentí? Sensor RCH. Sensor de posición del acelerador. Válvula de mariposa. Sensor de temperatura del motor. Aspiración de aire a través del colector de admisión. Mal funcionamiento de la ECU. Métodos de solución del problema. Antes de proceder directamente al proceso de resolver el problema, es necesario entender que el diagnóstico y la reparación de estos no deben realizarse solo con el conocimiento. Además, vale la pena señalar por separado que para los motores de carburador e inyector serán diferentes métodos de diagnóstico, pero el principio de las causas es la misma. Por lo tanto, vale la pena entender constantemente el trabajo de diagnóstico y reparación que eliminará la alta velocidad de ralentí. Sensor RHX en los motores con carburador. No es habitual encontrar un sensor de ajuste del régimen de ralentí. Suele realizarse mediante el tornillo de calidad y cantidad. Para normalizar regímenes de ralentí altos, no es necesario realizar el proceso con el motor frío. Primero debe calentar el motor hasta la temperatura de funcionamiento, y solo entonces iniciar el ajuste. Si después de realizar los ajustes, las revoluciones siguen siendo altas, entonces la razón es otra. Para el motor de inyectores, todo es al revés, todos los ajustes son realizados por el sensor RHX. Con el fin de corregir el mal funcionamiento, vale la pena comprobar el sensor con un multímetro, y luego, si el elemento está defectuoso, sustituirlo por uno nuevo. El mal funcionamiento de este sensor puede causar saltos en la velocidad de ralentí. DPZ. La cantidad incorrecta de aire que entra en la cámara de combustión puede hacer que la unidad de control electrónico aumente el régimen de ralentí. Si el sensor de posición del acelerador no funciona correctamente, también debe comprobarse. Esto puede hacerse con un multímetro o un osciloscopio. Si se comprueba que el sensor de posición del acelerador está averiado, merece la pena sustituirlo. Válvula de mariposa. Un acelerador atascado puede hacer que entre una gran cantidad de aire en el motor. Esto obligará a la ECU a aumentar la cantidad de combustible inyectado para equilibrar la mezcla. Esto aumentará el consumo de combustible y en consecuencia. Para solucionar el problema es necesario desmontar el conjunto y limpiarlo con medios especiales. Si la limpieza no da el resultado deseado, el acelerador debe ser reemplazado, pero usted debe estar preparado que no será barato. Sensor de temperatura del motor. El fallo del sensor de temperatura puede dar lugar a muchos problemas. Uno de ellos será el aumento de la velocidad de ralentí. Normalmente, como demuestra la práctica, este sensor es el más vulnerable, y la mayoría de las veces falla porque está expuesto a diferencias de temperatura. Para empezar, vale la pena diagnosticar la capacidad de servicio del no. Para ello se puede utilizar un multímetro y un osciloscopio. Si el nodo está defectuoso, debe ser reemplazado. Después de esto, se recomienda restablecer todos los errores de la ECU. Colector. Muchas veces el colector de admisión se deforma o la junta se desgasta debido al funcionamiento del vehículo. Así, un aumento del ralentí puede indicar que hay entrada de aire en el colector. Para tratar la avería habrá que desmontar la pieza, lo cual es bastante problemático, ya que el colector está unido a casi todo el sistema de inyección, y a varios nodos de otros sistemas. Vale la pena examinar la junta del colector en detalle. La presencia de danos puede indicar no solo problemas con las revoluciones,
sino también otros fallos de funcionamiento. Además, la deformación de la cavidad puede servir para conseguir un exceso de aire en las cámaras de combustión. Esto puede afectar al calentamiento, al arranque del motor y a otros factores. Para eliminar el fallo, tendrá que rectificar la superficie del colector hasta que quede uniforme. En los servicios de automóviles, esto se hace con la ayuda de una máquina especial. Por supuesto, usted puede hacer el proceso en condiciones de garaje, con la ayuda de una piedra especial, pero esto no siempre es posible para los propietarios de automóviles. Unidad de control electrónico. Un ralentí repetidamente excesivo es consecuencia de un funcionamiento incorrecto de la unidad de control electrónico. Por lo tanto, para eliminar el mal funcionamiento, tendrá que conectarse a los cerebros y eliminar el problema a nivel de software. Para llevar a cabo el proceso, necesitará un cable y un software especial. Pero, no siempre ayuda a un simple restablecimiento de errores. A menudo tienen que cambiar el software para finalmente todos los problemas se han ido. Este proceso se recomienda confiar en los maestros que son profesionales. Junto con la sustitución del firmware, puede aumentar las características de potencia, que también se recomienda confiar a los especialistas. Como muestra la práctica, la mayoría de los automovilistas, al intervenir de forma independiente en la ECU terminan en el servicio de coche para eliminar las consecuencias de sus propias modificaciones. Conclusión. Una gran cantidad de automovilistas no saben las causas del efecto de la flotación de las revoluciones del motor al ralentí o velocidades demasiado altas, y por otra parte las formas de eliminarlos. Así que, por supuesto, los expertos y los mecánicos de automóviles recomiendan para hacer frente a la vez en el servicio de coche. Pero nuestro hombre, hasta que lo intente por sí mismo, no se detendrá. Hay muchas razones para el efecto de aumento de las revoluciones, desde el mal funcionamiento del sensor a un error en la unidad de control electrónico. Es posible eliminar el mal funcionamiento en casa, que es lo que hacen los propietarios de VAZ y otros coches nacionales. Pero los propietarios de coches extranjeros tendrán que ir a un servicio de automóviles, donde la reparación puede ser una cantidad considerable.